Bueno, un gusto. Hace mucho no venía a la universidad y para mí esta conferencia que voy a dar hoy, quiero compartírselas porque me gusta mucho darla a jóvenes y por eso también me quité el saco. Es para nosotros. Quiero que lo vean desde un ángulo de por qué Vero me invita a esta conferencia que se llama El poder de ser quien debo ser, ¿no? Y cuando yo tenía tu edad, estaba sentada en una universidad en algún momento y les voy a platicar antes de empezar con la primera pregunta. Ahorita Vero dio un currículum mío que suena muy interesante, ¿no? Y yo digo, ay, qué padre suena mi currículum, pero la verdad es que un día yo estaba sentada escogiendo carrera universitaria y no tenía la menor idea que iba a estudiar. Y me decían en prepa, bueno, pues, ¿qué vas a hacer tú cuando seas grande? Y yo decía, pues, no sé, ¿no? Y ya les cantaba la canción esa de los años 80, que seguro no se acuerdan, de dime qué vas a hacer cuando seas grande, ¿no? Y yo decía, ¿por qué todo el mundo pregunta eso? No sabía qué contestar. Y era como si la gente dijera, tú tienes que saber en prepa ya exactamente qué vas a dedicarte toda la vida, ¿no? Tú tienes que saber, ¿por qué no? Y un día yo me encontré que en la carrera que elegí, la elegí en el directorio telefónico. Les contaré brevemente esta historia, ¿no? Yo estaba en prepa, no tenía idea de qué quería hacer de mi vida, no me gustaba la física, la química, el cálculo, y yo decía, me choca biología, y yo después entendí que los de la prepa, si fuiste burro en prepa, no te preocupes, no estés condenado, es normal, porque no puedes ser bueno en todo, ¿no? Los que les iba bien en biología, pues se hicieron doctores y esas cosas, los que les iba bien en química, física, y en cálculo, ingenieros, etcétera. Y yo a mí me gustaba economía, y entonces un día dije, bueno, ¿para qué soy buena? Y por eso esta conferencia se llama el poder ser lo que pueda hacer, ¿no? Yo cuando estaba en ese momento de mi vida, 17 años por ahí, decía, bueno, ¿y para qué soy buena? ¿Y para qué soy buena? ¿Y para qué soy buena? Y dije, pues, ¿para qué soy buena? Pues para vender. Pues, ¿qué carrera vende? Pues comercio internacional. Comercio y internacional, pues sonaba más, lo siento por las groserías, aquí salen todas. Sonaba más mamalón, ¿no? Ya que ese comercio, vender, dije, pues así suena interesante y de caché. Yo nada más voy a ser comerciante, voy a ser comerciante internacional. Y así fue que escogí la carrera en un directorio telefónico buscando esta parte. Sin embargo, vamos a iniciar esta parte con esta pregunta que quiero que te quedes. ¿Y tú realmente te has preguntado qué quieres ser? Porque estás estudiando una carrera, pero eso no quiere decir que eso te vas a convertir. Y cuando empiezo yo mi carrera universitaria, pues era una buena estudiante, la verdad que sí, ya tenía como esta hambre de decir, ok, si voy a vender, pues voy a vender bien, ¿no? Y lo voy a hacer bien. Entonces entré con mucha hambre a la universidad de aprender todo. Ahí conocí a Vero, fue mi maestra, y yo tenía hambre de aprender, y el hambre se nota en una persona. Y desde que estaba yo en la universidad tenía hambre, y entonces era la típica preguntona, ¿y eso por qué? ¿Y eso para qué? ¿Y cómo me va a ayudar? ¿Y esto por qué? ¿Y cómo voy? ¿Y cómo voy? Y desde estando en la universidad empecé a trabajar. Cuando me gradué de la universidad me di cuenta de una gran desventaja que yo tenía. La carrera sí me gustó en las materias, igual que ustedes ahorita seguro están en la universidad diciendo, no, pero ¿para qué vemos esto? Si esto ya lo vimos 7 veces. Los que van en séptimo seguro ya empiezan con esos comentarios, ¿no? De, ay, pero otra vez el mismo tema. Yo decía lo mismo cuando estaba ahí. Sin embargo, empecé a trabajar desde esa edad, más o menos a los 20. Y cuando me gradué me doy cuenta que el inglés no es mi gran fuerte, ¿no? Y tuve la fortuna de inscribirme en un diplomado en mercadotecnia en Canadá, que pues era diplomado porque pues uno era pobre, y entonces pues yo decía, pues tengo que pagarlo yo, ¿no? Entonces pues me inscribí a la más pobre de la parte de Canadá, pero me fui a Canadá a estudiarlo en inglés, porque quería subir el inglés. Y ahí descubrí una cosa importante, que también que lo tengan aquí en cuenta. No hay país como México para hacer dinero, para crecer, para brillar. En otros países es muy difícil esta parte, aunque sean locales, por aquí nos puede compartir. No hay como México. En México uno puede brillar si tiene esta hambre, si tiene este ímpetu. Entonces, cuando regreso de Canadá, empiezo a trabajar en una empresa que hacía ganchos de ropa. Y esta empresa que hacía ganchos de ropa era una empresa canadiense, y mi gran ventaja es que ya tenía la carrera de comercio internacional. Estando en la universidad, mi abuelo me dijo, no te voy a pagar nada de dinero para tu fiesta, para tu café, para todo, pues trabaja. Y eso me abrió la puerta al trabajo mientras estudiaba. Y cuando estaba ahí, me metí con él a hacer auditorías fiscales. Entonces sabía un poquito de contabilidad, un poco de comercio, tenía el inglés. Y junté esos 3 elementos con mi actitud, que eso es algo que vamos a hablar hoy mucho. Y entonces me metí a trabajar en una empresa que hacía ganchos de ropa. Entré al mes de entrar a la empresa, surge un problema, y mi jefe mexicano no sabía cómo atenderlo. Mi jefe mexicano decía, pues atiende tú el teléfono porque el cliente no le entregábamos su producto, unos ganchos, pues nos iba a dar hasta por abajo de la lengua de todo lo que no le habíamos cumplido.
Y mi jefe dijo, pues, ¿quién es la más nueva? ¿Quién es la novata? Tú, órale, tú vas a que te den, ¿no? Y entonces me pone al teléfono con la clienta y yo buscando la solución con la clienta, dije, a ver, déjame, voy a la fábrica. Y ahí voy a la fábrica. No sabía nada de inyección de plástico, no sabía nada de ingeniería, no sabía cómo se operaba una máquina de inyección. Lo que sí sabía es que estábamos montando una planta y esa planta no tenía ni pies ni cabeza todavía y nosotros ya teníamos compromisos para entregarle al cliente. Y ese cliente estaba llamando por teléfono y me estaba dando hasta por abajo de la lengua. Y yo agarro y le digo, mira, no sé cómo le voy a hacer, pero se me ocurre que hagamos esto. Y hablo con mi jefe y encontramos una solución. ¿Y qué tal si te embarco 10 cajas ahorita y la semana que entra otras 10 cajas? Y así le voy haciendo hasta que te pueda ir destapando la bronca y lo resolvemos. Finalmente la cliente me dice, ok, hagamos eso era un jueves. Y me dice, pero el lunes te quiero en Guatemala. Y yo tenía 21 años y me iban a patrocinar ir a Guatemala. Ahora levante la mano, ¿quién no se iba, montaba en un avión y vámonos a Guatemala, ¿no? Todo pagado, señores. Yo decía, esto está toda madre, mire, me van a pagar el viaje, voy a viajar gratis. Fui a Guatemala, llegué a la planta, que era enorme, era una maquiladora de ropa enorme, y me dijo, tráete jeans, tráete tenis. Y en esa época no se acostumbraba a que pudiéramos usar tenis como vestimenta formal. Era demasiado mal visto, ¿no? Aparte, Vero me había dado una cátedra de vestimenta donde decía que así no se vestía una persona chambeadora. Y entonces yo fui, y cuando tenía que caminar y caminar y caminar galones, o sea, eran galeras, eran más o menos 3,000 empleados en maquinitas de coser, era enorme, para llegar a la bodega y la fregada, entendí otro mundo también, vi cuánta gente estaba trabajando ahí, cómo estaba el mundo de los jeans, me encantó. Hice empatía con la compradora, que teníamos la bronca, y esa compradora mandó una señal a Estados Unidos, a Miami, y dijo, no sé qué está pasando con esta empresa, se llama Mainetti, pero a mí me dejan ahí de bueno como customer service y no quiero que nadie más me atienda. Yo pasé de venir de asistente del director, a eso entré, a chambear, a una semana después y me llamaron a Montreal y me dijeron, vente para acá porque yo no sé qué hiciste con el cliente, pero vente para acá porque te vamos a tener que capacitar para customer service de América. Y yo dije, a toda madre, porque ahora ya nada más era Guatemala. Eso me abrió las puertas para viajar por Honduras, por El Salvador, por República Dominicana, por Argentina, por Chile, Perú, Ecuador, bueno, por todo el sur, ¿no? Y yo decía, pues a todo dar. ¿Cuál fue la clave ahí para mí? La actitud. Yo buscaba resolverle la bronca al cliente y no tenía todos los elementos. Mi jefe sabía más que yo, mi jefe tenía mejores preparación que yo, pero yo tenía la actitud y el hambre de poder ir a atacar esa parte. Sigo trabajando en esta empresa y cuando voy desarrollándome, iba saliendo una bronca tras otra y recordé una clase en la universidad, de repente importábamos los ganchos de China, pagábamos los impuestos y luego los exportábamos a Guatemala porque la producción en México no nos daba suficiente para lo que teníamos que comprometer de entregas. Entonces estábamos haciendo una importación de China y luego una pasada hacia Guatemala y yo recordé en la universidad había algo que nos habían enseñado de impuestos. No sé si los que están en comercio ya vieron impuestos de esto, pero yo recordaba que había algo y la verdad es que aunque había sido buen estudiante, no me sabía todo, ¿no? Y entonces agarré y me fui, toqué la puerta de la Secretaría de Economía y le dije, yo no me acuerdo. Un poco el descaro te va a ayudar también en la vida. Yo no me acuerdo, ni puse atención, ni me acuerdo quién fue mi profe de esa materia, pero recuerdo que había una clase que nos dijeron en esta parte qué tengo que hacer. Y el cuate que estaba ahí me explica otra vez el programa, me dice que claro que aplica para lo que yo estoy viviendo en la empresa, y llego con mi jefe y le digo que te puedo recuperar como 14 millones de pesos en esa época. Y me dice, ¿cómo vas a recuperar 14? Tú confía en mí, tú dale el 10% a este vato que ni nos va a cobrar nada, ya lo había palabrado, y nos va a recuperar 14 millones de pesos. El caso es que mi jefe hasta me apostó un concierto de YouTube en Vancouver si lo recuperaba. Y yo como estaba segura que lo iba a recuperar, le decía, pero pues mi jefe, ¿qué onda con mi jefe? Pues ahí están los libros, que ahí dice que si haces esto y esto y esto, te van a regresar ese dinero de impuestos. Entonces así fue, y cuando eso pasa, los directores de la empresa a nivel mundial se enteran de que en México hubo una revolución de impuestos que no esperábamos por 14 millones de pesos o algo así, y me mandan llamar otra vez a corporativo y me dicen, ¿cuántos años tienes? Y yo en ese momento tenía 23 años, y me dice, iban a quitar a mi jefe, que era canadiense, bueno, lo iban a regresar a Canadá, y me dijeron, ¿no quieres ser tú la directora de la empresa? Yo solo tenía 23 años cuando esa oferta me llegó, por ese tema, y yo, pues claro que quiero ser. Entonces me hacen una serie de preguntas sobre si sé de los moldes, si sé de esto, si sé de los empleados, y sabía todo porque mi jefe era canadiense y no hablaba español. Y entonces yo le traducía absolutamente todo, le ponía las máquinas de inyección, le agarraba a los ingenieros y decía, a ver qué dice, que le piques aquí, que le piques allá, que le saques aquí, que el molde sale asado.
No sabía nada, yo no estudié ingeniería y no tenía idea de máquinas de inyección de plástico, ni de moldes, ni de colas frías calientes y todo este tema del mundo del plástico, pero esa oportunidad se me dio a los 23 años. Y esta conferencia se llama El poder ser lo que debo ser, porque yo creo que ahí, en ese momento yo descubrí que me estaba yendo también el éxito a mis 23 años, era porque estaba brillando en algo que me estaba gustando. Y ahora ustedes, chavos, les dicen todo el tiempo, haz lo que quieras, haz lo que te gusta. Y yo les voy a decir, les voy a hacer una pregunta al aire, los maestros cierren los ojos. Neta, ustedes a esta edad saben qué les gusta. Tú sabes qué te gusta ya, estás así súper convencida, ya sabes qué te gusta en la vida. A ver, aquí levante la mano quien sí ya sabe qué le gusta en la vida. ¿Qué te gusta? Los deportes. Perfecto, ya tienes más o menos por ahí un punto. A mí la parte que me interesó en ese momento, se lo voy a compartir, es que yo no sabía que me gustaba. No sabía que me gustaban los impuestos, no sabía que me gustaba. Lo que sí sabía es que me gustaba y tenía hambre de aprender todo. ¿Dónde inicia este descubrimiento con esa hambre? Que esa hambre la tienes que fomentar en ti. Hambre y humildad de decir, oye, ¿qué vamos a cocinar? Pues sí, que me meto a la cocina a ver qué pedo de la cocina. Oye, ¿qué vamos a ir a ver los carros? Pues voy a los carros también. ¿Cómo vas a encontrar qué debe ser si solamente te has vendido clichés que te han dicho? Ahora todos los chavos admiramos a Mark Zuckerberg y yo también lo admiro, pero no todos podemos ser Mark Zuckerberg y tu brillo no está en hacer lo que alguien ya hizo. Tu brillo está en hacer algo que tú vas a encontrar en tu camino, que tú vas a ir descubriendo y que tú vas a ir haciendo. Si les cuento esta parte de mi historia, que ahorita voy a complementarla, es porque a los 23 años yo me di cuenta de esta parte de, me preguntaban en mi casa, bueno, pues ¿qué se está haciendo en la empresa? O sea, tienes 23 años y eres directora de una empresa transnacional. Y además ya había viajado por todos estos países que les cuento, ya me había ganado el premio a irme a YouTube a Vancouver, y yo decía, sí, y está padrísima mi vida. Y me preguntó mi abuela y me decía, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que a los 23 años ya te sientas exitoso en un tema profesional? Y la clave es que yo estaba haciendo yo. Cada cosa que hacía lo hacía con la autenticidad de no sé si sé. Les dije, fui a la secretaría y con todo mi descaro dije, no tengo idea, no puse atención en la clase. Ese día seguramente andaba yo chismeando con mi amiga por papelitos y no puse atención, pero sí sé que ahí está. Algo existe. Esa hambre combinada con esta actitud de resolución fue lo que a mí me llevó a brillar a esa edad de los 23. La vida sigue en mi historia, a los 25 decido casarme y la empresa se fusiona, yo estaba participando en la fusión y yo le digo a mi jefe, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir, les voy a platicar algo porque también viene la parte de los emprendedores. Todo el mundo me dice, tú naciste para emprender, ahora tengo 4, bueno, creo que son más un poco ya, pero eso no fue porque yo un día me senté en una silla y dije, voy a ser emprendedora y me voy a poner un plan de negocios y lo voy a estructurar. Eso no pasó así. Resulta que en este proceso que yo ya soy directora de la empresa, llegó una persona mucho más grande que yo, mucho más grande que yo y obviamente mucho más con mi ayuda que yo, y esos también existen en el mundo. Y este cuate me salió con una historia de, yo ya le había pagado material, que era más o menos 8 millones de pesos, hagan de cuenta. Yo ya le había pagado 8 millones de pesos en material, y el cuate me tenía que entregar tal día y no llegaba el material, y no llegaba el material, y no llegaba el material. Y entonces le hablo y en una de esas me entrega los 8 millones, pero me cuenta un choro así de, no, es que mi esposa y el embarazo y se le complicó y el hospital, y ahí va uno, tenía menos de 25 años, y pues es ingenuo, y le presté el material. Le presto el material una vez que yo había sellado de recibido los 8 millones de pesos, y yo le presté lo equivalente a 1 millón de pesos. El cuate se desapareció, se borró del planeta, me robó el 1 millón de pesos. Y entonces yo hablo con mi jefe, porque ya tenía el problema encima, y hablo con mi jefe y le digo, oye, hablo para que me corras en Nueva York. Le digo, necesito ir a Nueva York, ¿vienes o voy? Porque necesito que me corras. Entonces me habla y me dice, ¿qué te pasa, no? Le digo, me pasa que yo cometí un error. Le cuento lo que les estoy contando nuevamente, la honestidad de por medio, y pues ya la regué. Entonces necesito que me corras, pero me voy a quedar chambeando. Nada más necesito que ya no me pagues para poder pagar eso, pero tenemos 2 problemas. Una, ya la regué y ya debo esto. Y la segunda es que ahora tenemos un problema porque ya no tenemos proveedor de este material y la planta va a parar si no lo resolvemos y si no lo ataco. Entonces mi jefe se atacó de risa y me dijo, mira, no te voy a correr, ni mucho menos,
voy a mandar el material de Canadá para México para emergencia y lo vamos a meter en merma. Y me dice, ¿tú crees que todas las plantas en el mundo, que eran más o menos 27 plantas en el mundo, no les pasa esto? O sea, me da gusto tu honestidad, pero esto pasa en todas. Pero a mí me dio mucho coraje. A mí me llenó de enojo, de coraje, me sentí frustrada, tonta, porque no puedo decir groserías, pero un poco más que tonta me sentí. Y yo dije, mira, si esto sí la tengo que decir. Si ese pinche naco lo hizo y está haciendo eso, ni modo que yo no pueda. Si ese pinche naco vende este producto, ni modo que yo no lo pueda vender. Y ahí voy al punto de, este poder ser quien debe ser también puede venir de una fantasía, una alegría, un papá impulsándote, diciéndote, venga, mija, vaya a la universidad, ande chavita, venga, si puedes. Y eso es lo que estas generaciones ahora nos han enseñado, que todo tiene que ser por motivación. ¡Échale ganas! Y ya con eso me va a salir el hambre. No es cierto, a mí me salió porque un tipo, naco, me vio la cara de mensa. Y cuando ese tipo me vio la cara de mensa, yo dije, si ese naco puede, ¿yo por qué no? Y ese coraje que estaba dentro de mi cuerpo, esa es mi gasolina, la agarré y dije, voy a ver cómo. Entonces, cuando eso me pasa a mí, se cumplen dos cosas. Para más o menos 25, me estaba por casar, la empresa estaba fusionando y yo tenía que decidir si me movía para Aguascalientes, para Tijuana o el DF, y a mí no era mi plan de vida. Pero llegué con mi jefe y le dije, Andy, tengo una propuesta. Voy a iniciar yo a traer ese material y yo te lo voy a vender y no me voy a ir a ninguna de las empresas, a ninguna de las sucursales que me dijiste. Y el cuate me dijo, va, si lo vendes tú, te lo compro. Porque sé que no me vas a dejar colgado con el material. Y a cada uno de los clientes que este cuate les había robado, yo fui y les toqué la puerta antes de que llegara el material. Dije, yo lo voy a vender, yo lo voy a vender, y yo lo voy a vender, y lo voy a vender. Y ahorita que estoy hablando con ustedes, han pasado más o menos 15 años y sigo vendiendo ese material. No he dejado de venderlo, le di mi palabra a la gente, dije, si ese naco pudo, ni modo que yo no. Y de ahí empecé a emprender. Fui a conseguir $1,000,000, con eso empecé, cuando esa tenía 25 años, y la gente me decía lo tonta que estaba. Me decía, no manches, ¿en qué pedo se va a meter esta morra ahora? Que solo a ella se le ocurre venir a pedir $1,000,000 prestado con un 3% de interés. Mis hermanos financieros decían, de verdad que sí está bien mensa, de verdad que esta morra sí cada vez se fuma más cosas, o a qué le pasa. Y yo estaba convencida, pero tenía mucha hambre y tenía mucho enojo. Y esa parte es lo que le digo, yo no sé qué va a ser tu motivador en la vida. Puede ser una plática motivacional, pero también puede ser una mala situación. Puede ser algo que te encabrone lo suficiente para que te pares, te muevas de esa silla y hagas lo que tienes que hacer. No nada más son cosas color de rosa en la vida, no todo nada más es porque te aplauden. Hay cosas que pasan y cuando pasan o las tomas para que te sirvan y te hagan crecer o sí te van a hacer mal. Así que yo tomé esa parte que me vio la cara y emprendí. Sí tenía la carrera, lo he de aceptar, pero no estudié un plan de negocios, no me eché una maestría en esto, simplemente me aventé a hacer las cosas. Entonces, la energía que se siente en el cuerpo, cuando les digo esta parte, no sé si pueden sentir, yo lo sentía en un enojo, el enojo me lo siento entre el estómago y el pecho, y ese enojo me hacía moverme. Tú tienes que agarrar e identificar qué es lo que está dentro de ti, que no está dentro de mí, que te impulsa a ti. Has escuchado miles de historias de gente que se cayó, tuvo un accidente, le pasó algo feo, se divorció, y ahí es donde surge. Y mucha otra gente que, claro, surgió porque ya viene con todo planchadito, le fue bien, la universidad, el camino estuvo padre, también. Pero el hambre, tienes que ver de dónde te viene a ti. Porque el hambre no viene igual para todos los seres humanos. Y tú también tienes que tener ese fuego dentro y decir, lo voy a hacer. Pues lo hice, conseguí el $1,000,000, me embauqué, y antes de que llegara el contenedor, fui a tocar la puerta a todos estos clientes. Y aparecieron otros buenos maestros que hasta la fecha son mis amigos. Llego, me dice, no, yo no puedo aguantar el contenedor a la fecha que tienes, me urge que me consigas, y me dice algo así como, no sé, pónganle ustedes como $300,000 del producto. Me urge. Y yo siendo Aida, dije, lo voy a conseguir, ahorita se lo consigo. Si lo va a hacer mi cliente, ahorita de una vez consigo. Total que le hablé a otra persona, me consigo prestado material de Tijuana, se lo entregué a este cuate, me dio unos cheques firmados, yo salí, me fui al antro con mis amigos, pusimos un letrero de somos los más fregones del mundo. No, o sea, no había gente más exitosa que nosotros, ¿no? Que yo. Así, letrero, antro, fiesta, el ego estaba hasta acá. Bueno, esos cheques me llevó 3 años cobrarlos, no tenían fondos.
Y yo cuando ya vas al banco y que no, que te lo rebotan, que no, pues aprendí otra cosa. Claro que va a haber gente que te va a querer robar. Ya va el primero, y me enseñó inteligencia financiera. Ese cliente me enseñó a no fiar, a tener controles. Si hubiera llegado todo el contenedor completito, yo se lo daba completito y me hubiera llevado a la quiebra. Por suerte solo conseguí una parte, lo pude resolver, pero ahí también viene la otra parte. ¿Qué tanta hambre realmente tenía el proyecto? Porque ahí me pude haber puesto a llorar y decir, todos los que me dijeron que estaba bien mensa, tenían razón. Toda la gente decía que estaba mensa por hacer lo que estaba haciendo. Y yo decía, me vale, no lo voy a hacer, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Finalmente aprendí a negociar esa deuda, es decir, en lugar de pelearme con el cliente y tener la razón, y decir que he pasado de lanza, me diste unos cheques sin fondos, aprendí a negociar. Entonces le decía, bueno, te vendo 10 cajas y te entrego, me pagas 10 y te entrego 3. Y así me fue pagando la deuda, le llevó 3 años, pero me la pagó. En ese inter que está pasando todo esto, fue que empiezan a crecer los otros negocios. Los otros negocios se dan por cosas de casualidad también de un cliente que no tenía cómo importar y me pide el favor y dije, pues aquí hay un nicho y se arma. Y esa parte así les puedo decir que ahorita sí, ya el Grupo Yaco ya tiene bastantes divisiones, pero cada división ha venido desde la necesidad de los clientes y por humildad de, canijo, pues eso ocupas, órale va, lo hacemos. Te cuento esta parte porque el camino que vas a seguir y el poder ser quien debe ser, no es que sea facilito, pero se pone más divertido. Cuando realmente tú te cuestionas qué tienes adentro y qué quieres ser.